Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida sanó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca en este tiempo de prueba y dificultad. Aquí estamos en el Ministerio Evangelístico de la Iglesia Presbiteriana de Moyobamba. Y hoy queremos compartir una palabra de esperanza contigo y con tu familia y con todas las personas que están escuchando este mensaje.
Y para eso vamos a leer el Salmo 13, que dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, nos dé interpretación sobre este pasaje y nos dé esperanza, aliento y consuelo en este tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu santa palabra. Y te ruego, Señor, que en esta noche de domingo nos hables al corazón y nos des una respuesta a nuestros problemas, a nuestras situaciones, y que nos alientes, nos orientes a seguir adelante según sea tu propósito con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La palabra cuándo es un adverbio de tiempo. Y esta misma pregunta se hacía el rey David cuando estaba pasando una situación de prueba, de dolor, de dificultad, de incomodidad. Y le preguntaba a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, tendré que pasar por esta situación? Y muchas personas durante esta pandemia, durante esta situación mundial, se preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que padecer esta pandemia? ¿Hasta cuándo aparecerá la vacuna correcta para cuidarnos de este contagio masivo del COVID-19? En el corazón del hombre surgen muchas preguntas, y esas preguntas solamente Dios las puede contestar. Y el rey David muy sabiamente desahogaba su alma haciéndole preguntas a Dios, haciéndole preguntas que en él no podía encontrar la contestación. Pero el rey David confiaba que Dios tiene la contestación a todas nuestras preguntas en esta vida. Ahora bien, vamos a tratar de contestar 3 preguntas que David le hizo al Señor conforme al contenido de la Biblia. La primera pregunta que le hace David a Dios es: ¿hasta cuándo el Señor permitirá que viva en la situación difícil que le tocaba atravesar? Como lo vemos en el verso 1 que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Como hoy también muchos se preguntan esta misma pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora bien, ¿hasta cuándo va a existir esta pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que atravesar pruebas y dificultades en este mundo? Hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios en medio de esta pandemia es que el pueblo santo, que aquellos que se autodenominan cristianos, aquellos que dicen que Jesús es su Señor y Salvador, se vuelvan de todo corazón a Dios. Si Dios permite la pandemia,
Si Dios permite el contagio, es para que en primer lugar su pueblo, aquellos que invocan su nombre, se vuelvan de todo corazón a Él. El propósito de Dios es tener hijos e hijas cercanos a Él. Y esta pandemia es una herramienta de Dios para quitar la apatía, la distancia, la indiferencia que hay en el pueblo santo. También el propósito de Dios en esta pandemia es que muchas personas conozcan a Jesucristo y sean salvas de algo que es mucho más dañino que el COVID-19, que sean salvas de la ira venidera, del infierno, del lago de fuego. Muchos se preocupan por el contagio del COVID, pero muy pocos se preocupan por su salvación. Mi querido amigo, aunque no estés contagiado del COVID, aunque tengas un excelente sistema inmunológico, aunque tengas una buena economía, aunque tengas una familia saludable, te tengo que decir que si no tienes a Cristo Jesús como Salvador y Señor, vives bajo condenación, vives bajo la ira de Dios. Y el único que te puede salvar de esta tragedia, de la ira venidera, del infierno, de la consecuencia de tus pecados, es Jesús, Jesucristo, el cual murió y resucitó para darnos esperanza eterna. Por eso el propósito de Dios es que muchos se salven en medio de esta pandemia. ¿Hasta cuándo el Señor permitirá esto? Hasta que el pueblo santo se vuelva a Dios, hasta que muchos entren en el arca de la salvación, que es Jesucristo. Y también Dios permite esta pandemia hasta que el pueblo de Dios aprenda a clamar y a orar en medio de la angustia. Miren lo que dice en el versículo 3 y versículo 4, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El rey David estaba clamando, orando en medio de la angustia. La Biblia nos dice que hay que orar. Nos muestra el contenido que debe tener nuestra oración. Pero para que nuestro ser aprenda a clamar y orar, es necesario que nosotros pasemos por la angustia. En la angustia es donde Dios te enseña a orar y a clamar con todo tu corazón. Es por eso que Dios permite esta pandemia, hasta que su pueblo, hasta que las personas aprendan a clamar, aprendan a invocar el nombre de Jesús. Y cuando alguien invoca el nombre de Jesús, dice la Biblia que será salvo. Dice: todo aquel que invocare al Señor será salvo. Por eso, ¿cómo podemos contestar la primera pregunta? ¿Hasta cuándo vamos a pasar esta pandemia? Hasta que nos volvamos de todo corazón al Señor. Hasta que muchas personas sean salvas a través de la gracia de Cristo. Hasta que aprendamos a clamar y buscar de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta que David hace en el versículo 2, la parte A, dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? David le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo Él estará triste? ¿Hasta cuándo Él estará angustiado? ¿Hasta cuándo Él tendrá que sufrir en medio de esta situación y conflicto? Y esta pregunta muchas personas se hacen en su intimidad: ¿hasta cuándo estaré triste? ¿Hasta cuándo estaré angustiado? Mi querido amigo, si Dios permite la tristeza y la angustia en tu vida, es para guiarte al arrepentimiento.
Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Y el elemento, la herramienta que Dios usa en muchas oportunidades es la tristeza, es el quebranto, para guiarnos a un sincero arrepentimiento. Y tenemos que arrepentirnos de vivir una vida autosuficiente, de creer que no necesitamos de Dios, de no consultarle al Señor antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida, de dejarlo a Dios fuera de nuestros proyectos. Tenemos que arrepentirnos. En esta pandemia, Dios permite el quebranto, la tristeza, la enfermedad, es para que haya un sincero arrepentimiento en su pueblo en primer lugar, y también en aquellos que no conocen a Jesús. Y aprendamos de todo corazón a confiar en las misericordias de Dios. Como dice David en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Miren, en el versículo 2 David habla de tristeza, en el versículo 5 habla de alegría. ¿Qué cambió en el corazón de David? Hubo un arrepentimiento. Dejó de confiar en sus fuerzas, dejó de confiar en su dinero, dejó de confiar en la política y puso su confianza en el Señor, puso su confianza en la persona de Jesucristo. Vamos a estar en angustia hasta que aprendamos a alabarle al Señor por todo el bien que nos ha hecho. Es cierto que en este mundo hay aflicciones, es cierto que hay injusticias, es cierto que cometemos errores y sufrimos, pero también dentro de todas estas situaciones que vivimos, Dios está haciendo misericordia, nos está dando favores, nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo a todos aquellos que en Él creen. Y es por eso que cuando un creyente alaba a Dios en medio del conflicto, alaba a Dios en medio de la enfermedad, alaba a Dios aunque ha sido contagiado de esta pandemia, ese creyente experimentará el gozo, experimentará la sensación de que su vida está en las manos de Dios. Y no solamente una sensación, es una realidad, que si tú has puesto tu fe en Jesús, si Jesús es tu Salvador y Señor, tu vida está en las manos de Dios. Y es por eso que tienes que alabarle, que tienes que gozarte en el Señor, que tienes que adorarle a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad. Alaba a Dios, alaba a Jesucristo, porque en Él hay salvación. Miren lo que dice David en medio de la tristeza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cántale a Jesucristo porque Él te ha hecho bien. Cántale a Jesucristo porque en Él hay salvación. Adórale al Señor porque Él te ama. Y si permite que pases por estas pruebas, es porque quiere que aprendas a confiar aún más en Él. También estaremos tristes hasta que abramos nuestro corazón a Cristo y permitamos que Él nos llene de consuelo. Solo Jesús puede consolarte. Solo Jesús puede quitarte la tristeza que hay en tu alma. Solo Jesús puede librarte de la depresión. No son los medicamentos que dan los psiquiatras. Eso te puede calmar el dolor, pero el que te lo puede sacar de raíz, librarte de la angustia, de la tristeza, de la amargura que hay en tu vida, es la obra del Señor Jesucristo, que si crees en Él, Él cambiará tu lamento en baile. Él sacará tu cilicio y te cubrirá del manto de gozo y alegría. Por eso, la segunda pregunta, ¿hasta cuándo estaremos tristes? Hasta que haya un sincero arrepentimiento en nuestro corazón, hasta que dejemos de vivir una vida autosuficiente,
sin depender de Dios y comencemos a confiar completamente en la persona de Jesucristo, hasta que aprendamos a alabarle a Dios en medio del dolor y la tristeza, hasta que le abramos el corazón a Cristo para que Él nos consuele, para que Él nos sane y nos restaure. Miremos la tercera pregunta. Dice el rey David en el verso 2, parte B: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David dice: ¿hasta cuándo mi enemigo me humillará? ¿Hasta cuándo las situaciones que nos tocan vivir nos humillará? Esa es la pregunta que David se hace. Y la contestación: seremos humillados por los enemigos hasta que aprendamos a humillarnos ante el Señor y reconozcamos que solo somos pequeñas criaturas, que necesitamos el cuidado, la protección, la dirección, la asistencia de nuestro Dios y Creador, el Señor Jesucristo. Cuando alguien se humilla ante los pies de Dios, será exaltado. Pero cuando no queremos humillarnos, rendirnos ante el Señor Jesús, las circunstancias, los enemigos, las enfermedades, la escasez humillará nuestra vida. ¿Hasta cuándo el enemigo será enaltecido sobre nosotros? Hasta que nosotros aprendamos de todo corazón a humillarnos ante el Señor. Hasta que entendamos que somos criaturas tan frágiles que un pequeño virus puede hacer frustrar nuestros proyectos, nuestros planes, puede afectar nuestra salud y hasta puede quitarnos la vida. Somos tan frágiles, tan débiles, que un pequeño virus llamado COVID-19 puede frustrar nuestro proyecto de vida. Entendamos, comprendamos que somos seres frágiles, que necesitamos humillarnos ante Dios y reconocer cada día que lo necesitamos. Dice el rey David en el Salmo 39:4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Hasta cuándo el enemigo se enaltecerá y humillará nuestra vida? Hasta que nosotros nos humillemos ante nuestro Creador, hasta que reconozcamos que somos simples criaturas necesitadas del favor y la misericordia de Jesucristo, hasta que entendamos que somos frágiles y débiles y necesitamos cada día, cada hora, cada minuto del amor de Cristo Jesús. Por eso, mi querido amigo, es tiempo de venir a los pies de Cristo. Como creyente es tiempo de reconciliarte con Dios, de vivir una fe más profunda, una vida cristiana más centrada en la persona de Cristo. Y si aún no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy te invito a abrir tu corazón a Jesús, para que Él en este tiempo te salve de la consecuencia de tus pecados, para que en este tiempo te salve de la ira venidera, para que en este tiempo te ponga en la familia de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Vamos a orar y vamos a recibir la gracia bendita del Señor Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconozco que te necesito. Te abro mi corazón de par y a par y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú me has perdonado a través de tu sacrificio
y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a asistir a nuestra iglesia presbiteriana que está en el Jirón Pedro Canga 368. Hay cultos todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 10 y de las 10 hasta las 12. También hay estudio bíblico todos los jueves a las 7 de la noche hasta las 8:30. Te invito a venir a nuestra iglesia para recibir la palabra de Dios y para que Dios te bendiga en gran manera. Que el Señor te siga bendiciendo. A ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos, cante más fuerte. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Una última vez. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres, Señor.